Buen día, estamos en el Día del Padre. Un saludo a todos los padres, a los abuelos, en mi caso bisabuelo. Teníamos pensado hablar sobre el tema de la muerte de Tiago, pero hechos de dominio público han tapado esa noticia, ya no se habla. Estos días, esta semana, se dejó de hablar de la muerte del inocente. Lo vamos a hacer próximamente. Y se nos vino encima un aniversario fatal, la desaparición de Lobo. Por eso estoy llamando a esta charla Un año sin Loa, culpables, que son aquellos que van a juicio ahora en la Cámara Federal de Corrientes, e irresponsables. No estoy diciendo responsables, sino irresponsables, porque en distinto grado hay un cúmulo de irresponsabilidades en torno al desastre de que nos hayan robado un niño, Ñan de Loan, nuestro Loan, en las narices, y hace un año que se lo tragó la tierra. Esperemos que esté vivo en algún lado y que en algún momento se dé el reencuentro. Es la esperanza de corazón. Pero tiempo que pasa es tiempo que esa esperanza se va como debilitando. ¿Por qué hablo de irresponsables? ¿Qué significaría hablar de responsabilidades de distinto orden, no necesariamente penales? Porque sin un cúmulo de cosas raras, de errores, de negligencias, no sé si se hubiera encontrado algo, pero si hubiera hecho un esfuerzo más ordenado, más firme en la búsqueda. Entonces yo voy a hablar de 7 irresponsabilidades. Y voy a coronar con un octavo espanto, asqueante. La primera irresponsabilidad fue no haber dictado el alerta Sofía. ¿Para qué cuernos lo hemos hecho? Como sociedad argentina, ¿no? Ya nos había pasado con Guadalupe Lucero en San Luis. Nos volvió a pasar con Liam en Córdoba. No se dictó el alerta Sofía en tiempo y forma, con una desaparición denunciada en un punto que estaba equidistante a 3 fronteras: Uruguay, Brasil, Paraguay. A 2 horas y media, 2 horas, 2 horas y media. Frontera más que permeable. Esa responsabilidad, o como yo digo, irresponsabilidad de no dictar el alerta Sofía, obliga una profunda revisión de los protocolos de actuación de la alerta Sofía. No sirve una alerta Sofía tardío. Nadie habla más de esto. La segunda irresponsabilidad fue la sobreactuación insólita de la búsqueda en el primer círculo de posibilidades, que es aquello que puede caminar un niño. Si hay naranjas en el naranjal, si no hay naranjas en el naranjal, si lo comió un yacaré, ecografía de yacaré, 1000 y pico de personas, un gobernador que dice 120.000 hectáreas. Señores, mientras se hacía toda esa parafernalia sobreactuada, más para hacer cámara que otra cosa, con fuerzas provinciales y con fuerzas federales, no se tomaban las verdaderas medidas respecto de la posibilidad de que Logan estuviera en otro lado. Tercera irresponsabilidad, que yo creo que ya no es irresponsabilidad, sino que es responsabilidad penal. Me gustaría ver el juicio oral en Corrientes. La maniobra infame, culpable, dolosa, de colocar una falsa pista, el botincito del nene plantado en el barro, cuando otro estaba sobre una heladera baja, lo he visto en televisión, puesto por orden e indicación de un jefe policial. Acá ya no es irresponsabilidad por negligencia, acá es delito, porque hubo un plantado de prueba falsa para retener la búsqueda en el círculo inmediato. Quiere decir, adormecer la búsqueda en los círculos más alejados. Y van 3. La cuarta, que no se ha investigado, es esa insólita declaración nocturna
madrugada en el Ministerio Público de Corrientes, llevado por un abogado, prestigioso abogado, muy vinculado. Creo que él o el hermano defendieron un caso muy duro de criatura eviscerada a machete en esquina, y donde un anciano torturado se hizo cargo y después no era, y no se resolvió. O sea, acá están todos vinculados a este tema. Ese salir de noche, la madrina y la hija de la madrina a hacer una contradeclaración en el Ministerio Público Provincial cuando la causa estaba en competencia federal, tendiendo a distraer la jurisdicción y volver a un hecho sin competencia federal, está sin investigar y sin sancionar. Cuarta responsabilidad. Quinta, y lo digo con todo respeto a las personas, el show de abogados mediáticos. Tanto como en las defensas, un comisario provincial no puede pagar uno de los más prestigiosos estudios penales de la Argentina, como hizo el comisario para tener al doctor Pierri. Un imputado sin ningún tipo de fortuna no podía tener abogados del Chaco vinculados a causas, horribles causas, pero de alto nivel económico. Y finalmente la familia tuvo por lo menos 2 abogados de altísimo renombre y altísima exposición, ambos 2 renunciantes. Y uno de ellos diciendo, la memoria es parte de la prudencia, una frase al pasar que a mí fue como un campanazo. La familia se pasó al gobernador cuando fueron a Corrientes y se entrevistaron con el gobernador que está terminando su mandato. Pero entonces, ¿qué era esto? ¿Un choque entre líneas políticas? Cada uno de los que entró y salió prometió o anunció una rápida dilucidación del caso, en horas incluso. No pasó absolutamente nada. Y vamos por una más, la sexta. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta. La aparición, yo creo que el fundador es de total buena fe, es un hombre herido en el duelo espantoso de un abuelo que perdió la vida del nieto, me pongo en lugar de él con total empatía. Pero cuando se hacen fundaciones así sin base científica, eso atrae a malandrines, a aprovechados, a oportunistas. La aparición de una caterva de gente en nombre, después desmentido, de esa fundación, que yo creo que confundió absolutamente la investigación. Tuvieron contacto con los chicos testigos, anulando esa prueba. Muy grave error de dejar que gente que no tenía ninguna legitimación quedara a cuidado de los chicos. Apareció el americano, ustedes van a decir que yo ya tengo alguna idea fija con el americano, un personaje rarísimo, vinculado a otros personajes siniestros, que han hecho, por así decir, prestigio a partir de un caso real, pero después desviaron de modo tal que las mismas fundaciones y asociaciones que lo apoyaron lo expulsaron. Estoy hablando del agente de inteligencia, el verdadero agente de inteligencia norteamericano. El otro era un falso agente, o no, un agente encubierto, no sabemos. Abogados recién recibidos en un caso tan difícil, facturándole a la municipalidad con una factura número 2 del talonario, con dinero que no se sabe de qué presupuesto vino, posiblemente sean fondos reservados de la provincia. Un grupo de falsos profesionales, de gente que no tenía que aparecer para nada, porque no tenían arte ni parte, solamente poner la cara para ganar un bien o mal ganado prestigio. Realmente esa avalancha de metidos tiene
responsabilidad en el oscurecimiento inicial del caso. Y séptimo, y no quiero pelear con nadie ni herir a nadie, porque creo que se cometen errores de buena fe, pero hay que pensar, no basta la buena fe. Un canal de televisión y particularmente un periodista muy activo en estos temas de niños, fuerte sostenedor de la línea dura, de que hay que matar al delincuente como sea, etc. Promovió una colecta que tuvo un éxito impresionante. 170 millones de pesos. Sin control ninguno, sin destino. Esos 100 millones de pesos en un momento, vamos a hacer una fundación, otra fundación más de víctimas heroicas para seguir haciendo desastres en los casos. No, terminaron, según la información, comprándose los hermanos motos de alta gama y muchos de ellos desapareciendo del pueblo y logrando un efecto espantoso que es la retracción del apoyo que la población local estaba dando a la familia de León. Por motivos válidos, sospechas sobre la utilización del dinero, y por motivos no válidos, tristemente, cierto grado de envidia. Como ellos tienen 170 millones en un pueblo rural, es una fortuna. Fíjese como de buena fe, lo estoy acusando, ese grupo periodístico lo que logró fue mal y no bien, porque hoy a un año la población de 9 de julio y todo el resto que se había solidarizado ya no está. Ya no está porque la familia quedó marcada como aprovechando esos 170 millones de pesos. Puestos por gente de buena fe, recuerdo por tribunales, 2 o 3 personas me pararon, empleados incluso, funcionarios. Ay, doctor, yo doné, hice mal. No, nadie hace mal donando, es un movimiento del corazón. El problema es donar cuando no se sabe para qué. Porque si el tema era comida, señores, porque no se podía trabajar, hay una municipalidad que en lugar de pagar honorarios a pseudo abogados de la fundación, tenía que hacerse cargo de la atención de la familia en su nivel, en lo habitual, no para comprar motos de alta gama. Pero yo hablé de 7 irresponsabilidades y de un horror. Y el error está dado por la última noticia de que un sacerdote, voy a explicar si lo es, que estaba presente en las primeras manifestaciones, al punto tal que creo que mi primera charla sobre esto el año pasado, al tercer día del caso, yo alabé que hubiera miembros de la iglesia solidarizándose, no advertí, no sabía en ese momento qué tipo de iglesia era. Ese sacerdote que apareció en todas las primeras marchas, que según dijo la madre de Loan iba a tomar mate a la casa y a darle auxilio espiritual, ese sacerdote acaba de ser condenado por su propia mano, como por su propia mano, doctor, no, condenado en juicio abreviado donde él aceptó la culpabilidad y la autoría y culpabilidad de violación a una jovencita, a una niña, a una adolescente. El cura que iba ayudando en la primera marcha. Yo confundí, después me di cuenta que no, que el que llevaba el solideo, un gorrito rojo, que llevan los obispos y que solo se saca ante Dios en el momento de consagrar, y el grupito que había llevaba unos hábitos azules, y ahí me di cuenta que no era el obispo de Goya. ¿Qué era este grupo? Es un grupo, digamos, cismático y herético, que se llama los Viejos Creyentes, que es un grupo que se separó de la iglesia en el siglo XIX, 1870, cuando el Concilio Vaticano I, no son gente que niega el Concilio Vaticano II y la liturgia, no, eso es otro mambo. No, esto es un grupo que, capitaneado por un obispo holandés, el obispo de Utrecht, no aceptó la declaración de infalibilidad del Papa, que es de 1870. Infalibilidad en las cuestiones de fe y de moral.
cuando el Papa acababa de perder avances italianos, digamos, la soberanía sobre los estados pontificios y estaba como prisionero en el Vaticano. Hasta el año 29, 1929, que se hizo el tratado entre Italia y el pontífice, que le dio soberanía sobre el pequeño Estado Vaticano. Ese grupo de los viejos creyentes, que está por todos lados, tiene ordenación real, válida, porque viene de una línea apostólica del obispo de Utrecht. Pero va derivando y va juntando gente de muy distinto calibre y vinculándose con unos, con otros, cruzándose, como toda hoja o gajo, digamos, que se desgaja, perdónenme la redundancia, del árbol, queda a la merced de los vientos, porque solo el árbol unifica las ramas, las hojas y las flores. Ese grupo, bueno, llegó a tener gente que estaba con la famosa iglesia de López Rega, ¿se acuerdan del altar de la patria? Padre Pedro. No soy yo quien, primero que no es cierto y segundo no tengo autoridad para decir si son válidamente ordenados o no. Entiendo históricamente que sí, porque viene la tradición de validez. En el caso del Padre Pedro, un obispo de Antioquía que lo había ordenado, Brasil. Pero lo que sí digo, eso no es la Iglesia Católica. Bueno, este señor, no voy a dar el nombre porque no me gusta hacer leña del árbol caído, está en todas las noticias. Confiesa, acepta haber abusado sexualmente de un adolescente. Y ese estaba a la cabeza, por así decirlo, espiritual de las marchas. Quiere decir que el caso Loan nos llena de angustia, por un lado, de desazón, de sensación de fracaso. Hemos luchado mucho por el tema del tráfico de niños. Y no hemos logrado siquiera esclarecer a dónde fue Loan. ¿Qué cosa oscura, terrible debe haber por debajo para que un grupo de imputados, procesados y encarcelados mantenga el pacto de silencio de la confabulación sin que ninguno se quiebre? ¿Qué es lo que ocultan? Nada bueno ni nada liviano. Un accidente de tránsito. No, señores. Homicidio culposo. Escarcelable desde el patrullero. Señores, más como la Toretto, ¿no es cierto? No, miren ustedes. No, el problema de Loan es un problema que marca la existencia de algo pesado, duro, nefasto. Y no hemos logrado ni que salga la ley sobre apropiación de niños, con dictámenes, con votos y no aprobada. Qué pesado el tema, ¿no? Apropiación irregular de niños, agravada si es compraventa, no compraventa, como digo siempre, porque los traficantes no dan recibo, ni llevan libros de comercio. No hemos logrado que la campaña o la postura argentina internacional contra la pornografía infantil sea dura. No estamos en batalla cultural y eso no es batalla cultural. Lo que sale de ONU es la postura media. No es delito acumular para uso personal pornografía de niños. O sea, el usuario está en libertad de usar o de no usar. Este es el país de la libertad, el mundo de la libertad, porque esta es la postura, no de, como lo he dicho varias veces, no de los países humildes. Esta es la postura de los países poderosos. Los que vienen de los países humildes son los niños, son los Logan, son los Liam, son los Guadalupes. No hemos logrado siquiera eso. Y no hemos logrado que se modifique el protocolo de la alerta Sofía. En una sociedad, como voy a decir, que juega al punitivismo, que está alerta para ver la guerra del choripán. Si pongo un puesto clandestino de choripán en la vereda, el alerta Sofía sigue jugando tarde, mal y nunca. Disculpen la amargura, en un día del padre feo hablar de esto, pero de algún modo todos como sociedad adulta somos padres de Logan. Y si el padre que lo llevó a ese almuerzo el día de Barú, el día de San Antonio, no pudo cuidarlo, la sociedad, padre general, digamos, de la generación joven, tampoco lo ha podido hacer. Muchas gracias.